El amor perfecto era una mentira que Mateo se contaba a sí mismo todas las noches. Creía tener el control de su vida, de su éxito, y sobre todo, del corazón de Isabella. Pero bastó una llamada secreta, un susurro al otro lado de la línea que ella silenció con pánico, para que el paraíso se agrietara. No sabía que el verdadero monstruo que lo arrastraría al infierno no era un rival oculto entre las sombras, sino el que despertaba hambriento dentro de su propio pecho. Su mundo estaba a punto de arder, y él mismo sostenía la cerilla. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta agora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El aroma a café recién hecho y a tostadas con mantequilla flotaba en el aire del ático que compartían, un santuario de cristal y acero con vistas al corazón palpitante de la ciudad. Mateo rodeó la cintura de Isabella por detrás mientras ella, de espaldas a él, tarareaba una melodía suave frente a la encimera de mármol. Apoyó su barbilla en el hombro de ella, aspirando el perfume de su cabello, una mezcla de vainilla y la esencia única que era solo suya. «Buenos días, mi vida», susurró contra su piel, sus labios rozando el lóbulo de su oreja. Ella se estremeció levemente y se giró en sus brazos, sus ojos color miel brillando con una luz que para Mateo era más vital que la del propio sol. «Buenos días, amor», respondió ella, su voz un murmullo cálido que lo envolvía todo. Sus labios se encontraron en un beso lento y profundo, un ritual matutino que reafirmaba su universo. Era un beso que sabía ahogar, a promesas cumplidas y a una pasión que, lejos de disminuir con el tiempo, parecía encenderse más con cada amanecer. Se separaron lentamente, pero él no la soltó. Sus manos recorrieron la curva de su espalda, deteniéndose en sus caderas. «¿Sabes?», dijo él con una sonrisa pícara, «estaba pensando que podríamos saltarnos el desayuno e ir directamente al postre». Isabella soltó una risa cristalina, una que resonaba en el pecho de Mateo como la más bella de las canciones. Le dio un juguetón golpecito en el pecho. «Señor arquitecto, tiene usted una reunión muy importante en menos de una hora con los inversores del proyecto, Vistamar. ¿No querrá llegar tarde y con el pelo revuelto, o sí?» Mateo fingió un puchero. «Por ti, me arriesgaría a perder el proyecto más grande de mi carrera. Además, verte a ti despeinada por la mañana es uno de mis placeres culpables». Sus dedos se enredaron en el pelo de ella, deshaciendo el moño improvisado que se había hecho. El cabello castaño y largo de Isabella cayó en cascada sobre sus hombros. «Mucho mejor», dijo él, su voz un poco más ronca. «Mateo, eres incorregible», dijo ella, aunque sus mejillas se habían teñido de un suave carmesí. Se inclinó y le dio un beso rápido y eléctrico. «Anda, ve a ducharte. Te prepararé el café como a ti te gusta, cargado y sin azúcar, como tu alma». Él la miró con falso dramatismo. «Mi alma no era así hasta que llegaste tú y le pusiste todo el azúcar que le faltaba». Ella sonrió, una sonrisa que iluminaba toda la estancia. «Entonces tienes que mantener a tu proveedora de azúcar muy contenta». «Oh, créeme que lo hago», replicó él, dándole una palmada suave en el trasero antes de encaminarse a la ducha. Escuchó la risa de Isabella detrás de él y sonrió para sus adentros. La vida era perfecta. Tenía a la mujer de sus sueños, un amor que era la envidia de todos sus amigos, y su carrera estaba en el punto más alto. Su firma de arquitectura, Soluciones Vanguardistas, estaba a punto de cerrar el contrato más lucrativo de su historia, un complejo residencial de lujo en la costa que lo consolidaría como el mejor arquitecto del país. Nada podía salir mal. Absolutamente nada. El agua caliente de la ducha era un bálsamo, pero su mente ya estaba trabajando, visualizando los planos, preparando los argumentos para los inversores. Estaba tan concentrado que casi no escuchó el sonido del teléfono de Isabella. Pero luego, a través del vapor y el ruido del agua, llegó el silencio. Un silencio abrupto. Isabella siempre dejaba que su teléfono sonara, sabiendo que él estaba en la ducha, para luego llamarle si era importante. Pero esta vez, el tono de llamada se cortó a la mitad. Salió de la ducha,
se secó rápidamente y se envolvió una toalla en la cintura. Caminó hacia la sala de estar, y la imagen que vio fue la primera pincelada de un cuadro que no quería ver. Isabella estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a él, con el teléfono pegado a la oreja. Hablaba en susurros, tan bajo que Mateo apenas podía distinguir las palabras. Vio cómo su postura, normalmente relajada y segura, se tensaba. Un hombro se encogió, una mano libre se retorció el borde de su blusa. Era la postura de alguien que compartía un secreto, de alguien que no quería ser escuchado. ¿Estás segura?, susurró ella al teléfono. No. No, por favor, no hagas nada todavía. Déjame pensar. Te llamo luego. Mateo se quedó quieto, sintiendo un frío inexplicable recorrerle la espalda, a pesar del calor del apartamento. En el momento en que ella colgó y se giró, sus miradas se cruzaron. En los ojos de Isabella, por una fracción de segundo, vio pánico. Un pánico puro y desnudo que fue rápidamente reemplazado por una sonrisa forzada. ¿Ya estás listo? Se te va a enfriar el café, dijo ella, su voz un poco más aguda de lo normal. Mateo forzó una sonrisa. ¿Todo bien, mi amor? ¿Quién era? Isabella desvió la mirada hacia la cafetera. Oh, nadie importante. Clara, ya sabes. Con sus dramas de siempre. Le dije que la llamaba luego para que no llegaras tarde. Mintió. Mateo lo supo en ese instante. Lo supo por la forma en que evitó sus ojos, por la tensión en su mandíbula, por la forma en que se aferró a la excusa de Clara, su mejor amiga, como un náufrago a un trozo de madera. Él conocía a Clara. Era dramática, sí, pero nunca generaría esa reacción de pánico en Isabella. Era una mentira torpe, y eso era lo que más dolía. ¿Por qué le mentiría? Se vistió en silencio, el ambiente en la habitación había cambiado. La calidez de la mañana se había disipado, reemplazada por una tensión sutil pero palpable. Se puso el traje, anudó la corbata con manos mecánicas. Isabella le tendió su taza de café. Aquí tienes, dijo ella, intentando sonar normal. Él la tomó, sus dedos rozándose. El contacto que antes le habría erizado la piel de placer, ahora se sentía extraño, distante. La besó en la frente antes de salir. Te veo en la noche, amor. Que te vaya increíble en la reunión. Rómpela, le dijo ella con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Cerró la puerta detrás de él y se apoyó en ella por un momento. La mentira resonaba en su cabeza. Clara. Con sus dramas de siempre. Una pequeña semilla de duda, negra y diminuta, acababa de ser plantada en el fértil suelo de su mente. Y Mateo, un hombre acostumbrado a controlar cada variable, a analizar cada ángulo, no sabía que esa pequeña semilla estaba a punto de germinar. De crecer hasta convertirse en un árbol venenoso cuyas raíces lo ahogarían todo. Durante la reunión, fue brillante. Presentó el proyecto, Vistamar, con una pasión y una seguridad que deslumbraron a los inversores. Cada palabra, cada gesto, estaba calculado para inspirar confianza. Por fuera, era el Mateo de siempre, el arquitecto genio, el líder carismático. Pero por dentro, una parte de su mente estaba en otra parte. Estaba en su ático, viendo a Isabella susurrar por teléfono. La imagen se repetía en un bucle. Cuando salió de la reunión, su socio, Carlos, le dio una palmada en la espalda. Lo lograste, hermano. Estaban comiendo de tu mano. Este proyecto es nuestro. Mateo sonrió. Todavía no cantes victoria, Carlos. Hasta que la tinta no esté seca en el contrato. Carlos se rió. Siempre tan cauto. Deberías relajarte, celebrar. Llama a Isabella, dile que la llevarás al mejor restaurante de la ciudad esta noche. Se lo merecen. Llama a Isabella. La sugerencia, tan inocente, le provocó un nudo en el estómago. Decidió no llamarla. Quería sorprenderla. Quería llegar a casa y ver si su sonrisa seguía siendo forzada. Necesitaba, borrar la imagen de la mañana.
Compró un enorme ramo de sus flores favoritas, peonías rosas, y una botella del champán más caro. Conducía a casa con una mezcla de anticipación y temor. Quizás había exagerado. Quizás de verdad era Clara y ella solo estaba preocupada por su amiga. Estaba siendo paranoico. Sí, eso debía ser. Llegó al edificio, saludó al portero con un gesto y subió en el ascensor. Abrió la puerta de su apartamento con su propia llave, en silencio. Sorpresa, quería gritar. Pero las palabras murieron en su garganta. El apartamento estaba en silencio. No estaba la televisión encendida, ni música sonando. Isa. La llamó suavemente. No hubo respuesta. La buscó en la sala, en la cocina, en el estudio. Nada. Fue a su habitación, y su corazón dio un vuelco. Sobre la cama, perfectamente doblada, había una nota. No una nota. Era un extracto bancario. De su cuenta de ahorros personal. Una cuenta que él ni siquiera sabía que ella tenía. El saldo había disminuido considerablemente. Una retirada de una fuerte suma de dinero, hecha esa misma tarde. Junto al extracto, estaba el recibo del cajero automático. El ramo de flores se sentía pesado en su mano, ridículo. Dejó el champán en la mesa. La duda ya no era una semilla. Era un brote. ¿Para qué necesitaba tanto dinero en efectivo? ¿Y por qué en secreto? La puerta se abrió y ella entró, tarareando suavemente hasta que lo vio de pie en la habitación, con el papel en la mano. El color desapareció de su rostro. Mateo. Llegaste temprano. Su voz era apenas un hilo. Él levantó el extracto. No dijo nada. Solo la miró, sus ojos exigiendo una respuesta que ella parecía no tener. ¿Qué es eso?, preguntó ella, acercándose lentamente. Tú dime, Isabella. Una cuenta de ahorro secreta. Una gran suma de dinero retirada hoy. ¿Se puede saber qué está pasando? Su tono no era el del amante preocupado. Era el del fiscal que ha encontrado la prueba del delito. El cambio en él era palpable, la calidez había sido suplantada por un frío glacial. Isabella tragó saliva, sus ojos se movieron nerviosamente por la habitación, buscando una escapatoria, una mentira plausible. Es para un regalo. Un regalo para ti. Por el proyecto, Vistamar. Quería sorprenderte. La mentira era aún más torpe que la de la mañana. ¿Un regalo? ¿Comprado en efectivo retirado de una cuenta secreta el mismo día de una llamada misteriosa? No tenía sentido. La lógica, la bendita y maldita lógica de Mateo, trituró la excusa y la escupió como polvo. Un regalo, repitió él, su voz cargada de un sarcasmo helado que nunca antes había usado con ella. Un regalo muy caro, al parecer. ¿Y tenías que ocultármelo de esta manera? ¿Con llamadas a escondidas y cuentas secretas? No quería que te preocuparas por el dinero. Comenzó ella. No me preocupo por el dinero, Isabella, la interrumpió él, su voz subiendo de volumen por primera vez. Me preocupa que mi esposa me esté mintiendo en mi propia cara. ¿Qué está pasando realmente? ¿Acaso estás en problemas? ¿Le debes dinero a alguien? Él le estaba dando una salida. Una oportunidad para confesar una deuda de juego, un mal negocio, cualquier cosa que no fuera la sombra que empezaba a tomar forma en su mente. Pero ella negó con la cabeza, sus ojos llenos de una desesperación que él malinterpretó como culpa. No es nada de eso, Mateo. Por favor, confía en mí. Es complicado, pero te lo explicaré todo. Solo, dame un poco de tiempo. Tiempo, se rió él, una risa amarga y hueca. ¿Tiempo para qué? ¿Para inventar una historia mejor? ¿Para cubrir tus huellas? No, Isabella. Se acabó el tiempo. Dime la verdad. Ahora. Se quedaron mirando el uno al otro en el silencio tenso de la habitación. Él, un hombre herido y confundido, cuya confianza se desmoronaba. Ella, una mujer atrapada, con la espalda contra la pared, guardando un secreto que sentía que no podía compartir.
El amor perfecto se había hecho añicos. Y en su lugar, solo quedaban los fragmentos afilados de la sospecha. Ese fue el comienzo del fin. Los días siguientes fueron un infierno disfrazado de normalidad. Se movían por la casa como fantasmas educados. Se daban los buenos días, se preguntaban por el trabajo del otro, pero la intimidad había desaparecido. El aire estaba cargado de palabras no dichas. Los besos eran castos roces en la mejilla. Por la noche, en la cama, se daban la espalda, un abismo de sábanas frías separándolos. Mateo se convirtió en un detective en su propia casa. Empezó a observar cada uno de sus movimientos. Notaba cuando su teléfono vibraba y ella lo silenciaba rápidamente. Notaba las veces que salía diciendo voy a ver a Clara o necesito un poco de aire, y tardaba más de lo esperado. Su mente, tan brillante para diseñar edificios, ahora se dedicaba a construir un caso contra ella. Cada pieza de evidencia era un ladrillo más en el muro que se levantaba entre ellos. Una noche, mientras ella se duchaba, la tentación fue demasiado fuerte. Cogió su teléfono. Estaba bloqueado con una contraseña que él no conocía. Antes, compartían todo. Ahora, había secretos protegidos por códigos. Sintió una oleada de rabia y humillación. ¿Qué ocultaba con tanto celo? Dejó el teléfono donde estaba justo cuando ella salía del baño, envuelta en una toalla, su pelo mojado goteando sobre sus hombros. La imagen que antes le habría llenado de deseo, ahora solo le provocaba una amarga desconfianza. ¿Pasa algo?, preguntó ella, notando su mirada intensa. No. Nada, respondió él con frialdad. Se sentó en el borde de la cama y se quitó los zapatos, evitando su mirada. Isabella suspiró, un sonido cargado de agotamiento. Mateo, no podemos seguir así. Esta tensión nos está matando. Tienes que hablar conmigo. ¿Qué te pasa? Él se giró para mirarla, sus ojos oscuros y tormentosos. ¿Qué me pasa? A ti te pasa algo, Isabella. Y no quieres decírmelo. Eres tú la que susurra por teléfono, la que saca dinero a escondidas, la que me miente una y otra vez. Estoy harto de tus secretos. No son secretos de la manera que tú crees. Intentó ella. Ah, entonces hay varias maneras de tener secretos. Por favor, ilumíname. Quizás puedas dibujarme un plano, ya que eres tan buena diseñando una vida paralela. La crueldad en sus palabras la golpeó como una bofetada. Los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Levantó la barbilla, su orgullo herido dándole una fuerza repentina. Eres increíble. Te he dado 5 años de mi vida, te he amado con todo lo que soy, y a la primera señal de algo que no entiendes, ¿te conviertes en esto? ¿En un interrogador paranoico? No soy paranoico. Tus acciones me han hecho así, gritó él, poniéndose de pie. Estaban frente a frente, la distancia entre ellos cargada de electricidad. No reconoces a la mujer con la que duermes cada noche, ¿verdad? Tal vez nunca la conociste realmente. Esas palabras fueron las más venenosas de todas. La duda ya no era solo sobre sus acciones, sino sobre su esencia misma, sobre los cimientos de su relación. Se quedó sin palabras. La mujer que amaba le estaba diciendo que era un extraño para ella. Mientras tanto, en el mundo real, los problemas acechaban. Ricardo Vargas, su eterno rival en el mundo de la arquitectura, un hombre con menos talento pero más artimañas, estaba intentando sabotear el proyecto Vistamar. Carlos se lo advirtió en una reunión. Mateo, he oído rumores. Vargas está hablando con los inversores, sembrando dudas sobre nuestra capacidad para cumplir con los plazos. Dice que estás distraído, que has perdido el toque. Mateo apretó la mandíbula. Ese gusano. Siempre arrastrándose en la oscuridad. Tienes que concentrarte, hombre, le dijo Carlos, su rostro serio. Este proyecto es demasiado importante. Lo que sea que esté pasando en casa, tienes que resolverlo o dejarlo a un lado. Te está afectando. Las palabras de Carlos, aunque bien intencionadas, echaron más leña al fuego. ¿Distraído? Claro que estaba distraído.
Su vida personal se estaba cayendo a pedazos. Y, en su mente retorcida por los celos, empezó a conectar los puntos. ¿Y si la distracción era intencionada? ¿Y si alguien quisiera verlo caer? Una nueva y monstruosa idea comenzó a formarse. ¿Y si Isabella no solo lo estaba engañando, sino que lo estaba haciendo con alguien que quería destruirlo? ¿Y si Ricardo Vargas estaba detrás de todo esto? La idea era absurda, digna de una telenovela barata. Pero en su estado de paranoia, parecía plausible. Vargas era atractivo, rico, sin escrúpulos. El tipo de hombre que disfrutaría no solo robándole un proyecto, sino también a su esposa. Ese pensamiento lo consumió. La sospecha de una simple infidelidad se transformó en la certeza de una traición a gran escala, una conspiración para arruinarlo por completo. Necesitaba pruebas. Necesitaba un nombre. Un día, Isabella recibió otra llamada. Estaba en la cocina y él la observaba desde el umbral del salón. Ella contestó, y su rostro se iluminó por un instante antes de volverse serio. Sí, entiendo, Daniel. Gracias por llamar. Te mantendré informado. Colgó. Daniel. El nombre resonó en la cabeza de Mateo como un martillazo. Daniel. No era Vargas. Era alguien más. ¿Quién demonios era Daniel? La calma con la que ella dijo el nombre, como si fuera algo habitual, lo enfureció aún más. Esperó a que ella saliera esa tarde. Le dijo que iba a una galería de arte con Clara. Él esperó 10 minutos y luego salió tras ella. No se sentía orgulloso de lo que estaba haciendo. Se sentía miserable, pequeño. Pero la necesidad de saber era una droga, una adicción que no podía controlar. La siguió a distancia, conduciendo su coche varios vehículos por detrás. No fue a ninguna galería de arte. Se dirigió hacia las afueras de la ciudad, a una zona que él no frecuentaba. Barrios residenciales de clase trabajadora, calles arboladas y casas modestas. ¿Qué hacía ella allí? Se detuvo frente a una pequeña cafetería. Mateo aparcó al otro lado de la calle, oculto detrás de una furgoneta. Se hundió en su asiento, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Esperó. 10 minutos después, un hombre llegó. Era alto, de aspecto amable, con el pelo oscuro y una sonrisa fácil. No era Ricardo Vargas. Era un desconocido. Vio cómo Isabella se levantaba para saludarlo con una sonrisa genuina. Vio cómo él le tomaba las manos entre las suyas por un momento. Vio cómo se sentaban juntos, muy juntos, en la pequeña mesa junto a la ventana. Desde su posición, no podía oír lo que decían, pero podía ver sus gestos. Ella hablaba con animación, a veces con preocupación. Él la escuchaba atentamente, asintiendo, su expresión seria y compasiva. En un momento, ella pareció angustiarse, y él instintivamente extendió la mano y le tocó el brazo para consolarla. Ese gesto. Ese simple y maldito gesto de consuelo. Para Mateo, fue como una descarga eléctrica. Fue la confirmación de todo lo que temía. La intimidad, la confianza, la conexión emocional. Estaba sucediendo justo delante de sus ojos. La rabia que sintió fue tan pura, tan abrumadora, que por un momento vio todo rojo. Tuvo que agarrar el volante con fuerza para no salir del coche, entrar en esa cafetería y destrozarlo todo. ¿Quién era ese hombre? ¿Era Daniel? ¿Era su amante? El hombre por el que ella mentía, robaba y lo estaba destruyendo a él. Se quedó allí sentado, paralizado por una mezcla de furia y un dolor tan profundo que le costaba respirar. Vio cómo ella le entregaba un sobre. Un sobre grueso. Lleno de dinero. El dinero que había sacado de la cuenta secreta. Así que para eso era. Para él. El hombre le dio las gracias, cubriendo su mano con la suya por un instante. Se despidieron en la puerta. No hubo un beso, no hubo un abrazo apasionado. Solo una mirada de mutua gratitud y preocupación. Pero para Mateo, eso no importaba. La traición ya había sido consumada. La siguió de vuelta a casa, conduciendo como un autómata.
El amor de su vida era una extraña. Una mentirosa. Una infiel. Esa noche, cuando ella llegó, él estaba sentado en el salón a oscuras, con una sola lámpara encendida, como en una sala de interrogatorios. ¿Cómo estuvo la galería de arte?, preguntó él, su voz peligrosamente tranquila. Isabella se sobresaltó al verlo. Oh. Bien. Interesante. Mentirosa, dijo él, poniéndose de pie. La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de veneno. Ella retrocedió un paso, su rostro palideciendo. ¿De qué hablas? ¿Daniel? Se llama Daniel, ¿verdad? ¿El hombre con el que te encontraste en esa cafetería de mala muerte? El shock en el rostro de Isabella fue absoluto. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. La habían descubierto. Para Mateo, su silencio era una confesión. Contéstame, rugió él, perdiendo el último vestigio de control. ¿Quién es él? ¿Desde cuándo? ¿Todo este tiempo me has estado viendo la cara de estúpido? No es lo que tú crees, Mateo. Te lo juro, gritó ella finalmente, encontrando su voz, sus ojos llenos de pánico. Por favor, tienes que escucharme. No quiero escuchar más tus mentiras, la interrumpió él, acercándose a ella hasta que casi la tocó. Podía oler el perfume de su piel, el mismo que antes lo volvía loco de deseo y que ahora le revolvía el estómago. Le diste el dinero, ¿verdad? El dinero de tus ahorros. ¿Es por eso que lo necesitas? ¿Para mantener a tu amante? Cállate, sollozó ella, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Estás siendo cruel y injusto. Injusto, se rió él con amargura. ¿Injusto es amar a una mujer con todo tu ser solo para que te apuñale por la espalda? ¿Eso es injusto? Dime, Isabella, cuando estás con él, ¿te ríes de mí? ¿Le cuentas lo ciego y patético que soy? Cada palabra era una daga que él mismo forjaba y le clavaba a ella en el corazón. Estaba fuera de sí, consumido por un monstruo de celos que él mismo había alimentado. Sal de mi casa, dijo ella, su voz temblando pero firme. No quiero verte. Vete. Esta es mi casa también. Y no me iré a ninguna parte. Tú eres la que tiene que dar explicaciones. La agarró por los brazos, no con violencia, pero con una fuerza que la asustó. Mírame a los ojos y dime que no me estás engañando. Atrévete. Ella lo miró, y en sus ojos él no vio culpa, sino un dolor profundo y una decepción infinita. Te has convertido en un monstruo, Mateo, susurró ella. Y esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier grito. La soltó como si quemara. Ella no se movió. Se quedaron ahí, en medio de las ruinas de lo que había sido su amor, respirando el aire viciado de la desconfianza. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Era el silencio de la muerte. La muerte de la confianza, de la intimidad, del amor que ambos habían creído eterno. Mateo se dio cuenta de que había cruzado una línea. No había vuelta atrás. Ya no se trataba de encontrar la verdad. Se trataba de confirmar su versión de la verdad, sin importar el costo. El apartamento, antes un nido de amor, se convirtió en un campo de batalla silencioso. Mateo dormía en el sofá, incapaz de compartir la cama con la mujer que ahora consideraba una extraña. Las mañanas eran heladas, sin los besos ni las bromas de antes. El café se preparaba en un silencio tenso, cada uno moviéndose por la cocina como si el otro fuera un obstáculo. Isabella, por su parte, se había replegado en sí misma. Sus ojos, antes brillantes, estaban permanentemente enrojecidos e hinchados. Se movía por la casa con una fragilidad que irritaba a Mateo, porque en su mente retorcida, lo veía como una actuación, una forma de manipulación para hacerlo sentir culpable. Él había decidido que necesitaba la prueba definitiva, la confrontación final. Ya no le bastaba con sospechas y encuentros en cafeterías. Quería atraparla con las manos en la masa, como se dice vulgarmente. La humillación que sentía era tan grande que solo podía ser calmada con una humillación aún mayor para ella.
Necesitaba verla en los brazos de otro hombre, escuchar las palabras de amor que le pertenecían a él siendo susurradas a otro. Era una necesidad destructiva, un deseo de tocar fondo para poder, quizás, empezar a salir del abismo. Carlos, su amigo y socio, intentó intervenir. Lo llamó a su oficina un día, cerrando la puerta detrás de él. Mateo, tenemos que hablar. Y no sobre, Vistamar. Sobre ti. Mateo se sentó frente a su escritorio, su rostro una máscara de indiferencia. ¿Qué quieres, Carlos? Quiero saber qué diablos te pasa. Llegas tarde, estás irritable, apenas hablas en las reuniones. Vargas casi nos arrebata a los inversores alemanes ayer porque no estabas prestando atención. Tuve que hacer malabares para salvar la situación. ¿Y Isabella? La llamé ayer para invitaros a cenar y sonaba, rota. Su voz era la de alguien que ha estado llorando durante días. ¿Qué le has hecho? La mención de Isabella lo enfureció. ¿Yo qué le he hecho? Pregúntale a ella qué me ha hecho a mí. Pregúntale por sus secretos y sus mentiras. Carlos suspiró, pasándose una mano por el pelo. Mateo, conozco a Isabella desde que empezasteis a salir. Esa mujer te adora. Moriría por ti. Sea lo que sea que tengas en la cabeza, te aseguro que estás equivocado. Tú no sabes nada, espetó Mateo. No sabes lo que he visto. No sabes nada de un tal, Daniel. Al mencionar el nombre, la expresión de Carlos no cambió. ¿Daniel? No, no sé quién es. ¿Y por qué no se lo preguntas a ella directamente en lugar de comportarte como un loco? Porque miente. Cada vez que abre la boca, miente, dijo Mateo, su voz cargada de una convicción amarga. Carlos lo miró con una mezcla de pena y frustración. Estás cometiendo el error de tu vida, amigo. Estás destruyendo a la mejor persona que has conocido por una paranoia. Habla con ella. De verdad. Abre tu corazón y escucha el suyo. Antes de que sea demasiado tarde. Pero el consejo de Carlos rebotó en el muro de certeza que Mateo había construido. ¿Abrir su corazón? Su corazón estaba hecho pedazos. ¿Escuchar el de ella? Su corazón, estaba seguro, latía por otro. Salió de la oficina de Carlos sintiéndose más aislado que nunca. Incluso su mejor amigo estaba del lado de ella. Todos estaban ciegos. Solo él podía ver la verdad. La oportunidad para su confrontación final llegó unos días después. Era un sábado por la mañana. Isabella, que apenas había salido de la habitación en los últimos días, se vistió con cuidado. Se puso unos vaqueros, una blusa sencilla y se recogió el pelo en una coleta. Se estaba maquillando ligeramente, intentando ocultar las ojeras. ¿Vas a salir?, preguntó él desde el marco de la puerta, su tono acusador. Ella se encogió, como si esperara un golpe. Sí. Necesito hacer unas cosas. Con Daniel, soltó él, saboreando la crueldad. Ella lo miró a través del espejo, su reflejo mostrando una mezcla de dolor y desafío. Eso no es de tu incumbencia, Mateo. Todo lo que haces bajo mi techo es de mi incumbencia, replicó él. Ella dejó la brocha de maquillaje sobre el tocador con un golpe seco y se giró para enfrentarlo. Entonces me iré. Si eso es lo que quieres, si me quieres fuera de tu vida, solo dímelo. Dejaré de ser una molestia. La idea de que ella se fuera, de que realmente lo dejara, le provocó un pinchazo de pánico que rápidamente aplastó con más rabia. No. No te irás a ninguna parte hasta que me digas la verdad. No te daré la satisfacción de huir como una cobarde. No soy una cobarde, dijo ella, su voz temblando. Soy una mujer que está siendo maltratada psicológicamente por el hombre que juró amarla y protegerla. Esto que estás haciendo, es abuso, Mateo. La palabra abuso lo dejó sin aire por un segundo. ¿Él? ¿Un maltratador? Era ridículo. Él era la víctima aquí. Ella era la que mentía, la que engañaba. Vete. Haz lo que tengas que hacer, dijo él finalmente, con una frialdad calculada. Pero que sepas que esto no ha terminado.
Ella cogió su bolso y salió de la habitación sin mirarlo. Mateo esperó 5 minutos, el corazón latiéndole en las sienes. Luego cogió las llaves de su coche. Esta vez sería diferente. No la confrontaría. No haría una escena. La seguiría, encontraría el lugar donde se reunía con su amante, y luego se iría. Recogería sus cosas, llamaría a un abogado y terminaría con el matrimonio. Esa era la única solución lógica, la única manera de cortar el cáncer que lo estaba consumiendo. Se puso en marcha, manteniéndose a una distancia segura. Isabella conducía con calma, sin saber que estaba siendo casada. Tomó la autopista en dirección sur, hacia la misma zona de la otra vez, pero siguió conduciendo, adentrándose aún más en los barrios humildes que bordeaban la ciudad. Las calles se hicieron más estrechas, los edificios más antiguos. Era la antítesis del mundo de lujo y diseño en el que vivían. ¿Por qué aquí? ¿Su amante era pobre? ¿Era por eso que ella le daba dinero? La idea le pareció grotesca. Ella se detuvo frente a un pequeño edificio de apartamentos de 3 plantas, de ladrillo rojo desgastado por el tiempo. No era un hotel, ni un lugar de citas clandestinas. Era un bloque de viviendas normal y corriente. Mateo aparcó en una esquina, desde donde tenía una vista clara de la entrada. Sintió un nudo de anticipación y náusea. Este era el momento. La verdad, fea y dolorosa, estaba a punto de revelarse. Isabella bajó del coche, llevando una bolsa de la compra que parecía pesada. Miró a ambos lados de la calle antes de entrar en el edificio, un gesto que Mateo interpretó como la cautela de una adúltera. Él esperó. 1 minuto. 2. 5. No podía quedarse en el coche. Tenía que verlo. Tenía que saber en qué apartamento se escondía la traición. Salió de su coche y cruzó la calle. La puerta principal del edificio estaba abierta. Entró en el vestíbulo, que olía a humedad y a productos de limpieza baratos. No había portero, solo una fila de buzones oxidados. ¿A qué apartamento había ido? No podía empezar a llamar a todas las puertas. Miró los nombres en los buzones, buscando algo, cualquier cosa. Y entonces lo vio. Apartamento 2B. El nombre en el buzón era Javier Herrera. No era Daniel. ¿Quién era Javier Herrera? El corazón le dio un vuelco. Herrera era el apellido de soltera de Isabella. Subió las escaleras en silencio, sus caros zapatos de cuero sin hacer ruido en los gastados escalones de linóleo. El segundo piso estaba en penumbra. Vio la puerta del 2B. Se acercó con sigilo, como un ladrón. Una fina línea de luz se filtraba por debajo de la puerta y podía oír voces. Voces familiares. Se pegó a la puerta, conteniendo la respiración, y escuchó. Y os he traído algo de fruta fresca y el guiso que tanto te gusta, papá. Para que comas bien. Era la voz de Isabella. Llena de cariño, sin la tensión que tenía cuando hablaba con él. Gracias, mi niña, respondió una voz de hombre, débil y rasposa. No tenías por qué molestarte. Con tu visita nos alegras la semana. La voz de ese hombre, la reconoció vagamente. Era la voz del padre de Isabella, Javier. Un hombre robusto y jovial que siempre lo había tratado con afecto. Pero esta voz no era robusta. Era frágil, quebradiza. ¿Has tomado tus medicinas, mamá?, preguntó Isabella. Sí, hija, sí. Tu padre también ha tomado las suyas. Ese médico nuevo que nos conseguiste, el doctor Daniel, es un santo. Viene a casa a ver a tu padre para que no tenga que hacer el esfuerzo de ir a la clínica. Y no nos quiere cobrar casi nada. Un buen hombre, respondió la voz de su madre, Elena. Daniel. El doctor Daniel. La pieza del rompecabezas encajó en su sitio con un clic tan fuerte que Mateo casi creyó que lo habían oído. Daniel no era un amante. Era un médico. Su mente se tambaleó. ¿Un médico? ¿Y el dinero? Escuchó a su suegra continuar. Ese dinero que nos diste la semana pasada, nos ha salvado, hija. Hemos podido pagar los atrasos del alquiler.
Estábamos a punto de que nos echaran a la calle. Tu padre y yo no sabíamos qué hacer. Con su pensión no nos llega y desde que se puso tan malo con los pulmones. Las palabras de Elena eran como martillazos en el cráneo de Mateo. Enfermedad. Desahucio. Dinero. Secreto. Todo se unió en una imagen tan clara y horrible que le robó el aliento. No os preocupéis por el dinero, mamá, dijo Isabella, su voz ahora cargada de una emoción contenida. Yo me encargo. Lo importante es que papá se ponga bien. Vendí algunas cosas, joyas que no usaba, para conseguir algo extra. Las joyas que no usaba. Mateo recordó el collar de esmeraldas de su abuela, una pieza que Isabella adoraba y que no le había visto puesta en semanas. Pensó que lo había guardado para una ocasión especial. Pero no. Lo había vendido. Por ellos. No deberías hacer tantos sacrificios, Isa, dijo la voz débil de Javier. ¿Y Mateo? ¿Él sabe algo de esto? Hubo un silencio. Mateo contuvo la respiración. No, dijo Isabella finalmente, y el dolor en esa simple palabra fue una cuchillada para él. No, papá. Él no sabe nada. Tiene demasiada presión con su nuevo proyecto. Está estresado, preocupado. No puedo añadirle esta carga. Es mi familia, es mi responsabilidad. No quiero que se preocupe por nosotros. Ya tiene suficiente en su plato. Las palabras de Isabella, destinadas a protegerlo, a cuidarlo de una carga que ella consideraba suya, fueron la sentencia de muerte para el monstruo de los celos de Mateo. Lo que él había interpretado como traición era, en realidad, el acto de amor y sacrificio más puro que jamás había presenciado. Había estado protegiendo a sus padres, que estaban enfermos y en la ruina, y lo había estado protegiendo a él, a su paz mental, a su concentración, a su éxito. Mientras él la acusaba, la espiaba y la torturaba con sus sospechas, ella estaba librando una batalla silenciosa y solitaria, llevando el peso del mundo sobre sus hombros para que él no tuviera que hacerlo. El mundo de Mateo se desmoronó. Se apartó de la puerta, tropezando hacia atrás, su mano cubriendo su boca para ahogar un sollozo. La vergüenza que sintió fue un océano negro y helado que lo ahogó por completo. Cada palabra cruel que le había dicho, cada acusación, cada mirada de desprecio, se repitió en su mente como una letanía de su propia monstruosidad. Él no era la víctima. Era el verdugo. Se apoyó contra la pared del pasillo, las piernas temblándole, incapaz de mantenerse en pie. Vio la puerta del apartamento 2B, y ya no vio el escondite de una traición, sino el santuario de una hija devota. Escuchó sus risas tenues, un momento de alegría familiar en medio de la adversidad. Y él, con su veneno, casi había destruido a la mujer capaz de crear esa alegría. Se giró y bajó las escaleras como un autómata, ciego por las lágrimas de vergüenza que nublaban su visión. Salió a la cruda luz del día sintiéndose como una criatura de la oscuridad que había sido expuesta. Se metió en su coche, el lujoso interior ahora le parecía una jaula obscena. Apoyó la frente en el volante y lloró. Lloró como no lo había hecho desde que era un niño. Lloró por su estupidez, por su orgullo herido, por su crueldad. Lloró por el dolor que le había causado a la única mujer que había amado. Lloró porque la verdad no solo lo había destrozado, lo había pulverizado, dejando solo las cenizas de un hombre que ya no se reconocía a sí mismo. No sabía cuánto tiempo estuvo allí, perdido en su miseria. Cuando finalmente levantó la cabeza, vio a Isabella salir del edificio. Se despidió en la puerta de una mujer mayor y un hombre frágil que se apoyaba en ella. Sus padres. Javier Herrera parecía una sombra del hombre que Mateo recordaba. Se movía con lentitud, respirando con dificultad. Isabella los abrazó a ambos con una ternura infinita antes de caminar hacia su coche. Su rostro estaba marcado por la preocupación, pero también por una especie de paz, la paz de quien ha cumplido con su deber. Pasó junto al coche de Mateo sin verlo. Él la observó alejarse, un nudo en la garganta tan grande que apenas podía tragar. ¿Cómo podía enfrentarla ahora? ¿Qué podía decir? Perdón era una palabra demasiado pequeña, demasiado insignificante para la magnitud de su falta.
Condujo a casa sin rumbo, tomando las calles equivocadas, retrasando el inevitable momento de la confrontación. Necesitaba enfrentarse a ella, pero primero tenía que enfrentarse a sí mismo. ¿En qué se había convertido? ¿Cómo había permitido que sus inseguridades lo transformaran en ese ser despreciable? Llegó al ático, que ahora se sentía vacío y frío. Caminó por las habitaciones que habían sido testigos de su amor y luego de su guerra. Vio las flores que le había comprado, ahora marchitas en un jarrón. Eran un símbolo perfecto de lo que había hecho con su relación. Cuando Isabella llegó, lo encontró sentado en el sofá, en el mismo lugar donde la había sentenciado la noche anterior. La luz del atardecer entraba por los ventanales, pintando la habitación de tonos naranjas y morados, colores demasiado hermosos para la fealdad que sentía por dentro. Ella se detuvo en la entrada, su expresión cautelosa. ¿Todavía aquí?, preguntó, su voz desprovista de emoción. Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su rostro era la imagen de la devastación. Ella frunció el ceño, confundida. Nunca lo había visto así. Te seguí, dijo él, su voz apenas un susurro roto. Fui a ese edificio. Estuve fuera del apartamento de tus padres. El cuerpo de Isabella se puso rígido. La confusión en su rostro fue reemplazada por una expresión de horror y vulnerabilidad. Había sido descubierta, pero no de la manera que él pensaba. Su secreto, su lucha, su sacrificio, todo había sido expuesto por el hombre al que había tratado de proteger. Escuché todo, Isabella, continuó él, poniéndose de pie y acercándose a ella lentamente, como si se acercara a un animal herido. Escuché a tu madre hablar del médico, del doctor Daniel. Escuché hablar del alquiler, de la enfermedad de tu padre. Te escuché decir que no me lo contabas para no preocuparme. Cada palabra que pronunciaba era una confesión de su propia ignominia. Isabella no dijo nada. Se quedó inmóvil, sus brazos cruzados sobre el pecho como si intentara mantenerse unida. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran las lágrimas de pánico de antes. Eran lágrimas silenciosas, de una herida demasiado profunda para gritar. Isa, yo. Tartamudeó él, extendiendo una mano hacia ella, pero dejándola caer a su lado. No tenía derecho a tocarla. Lo siento. Esa palabra no significa nada, lo sé. Soy un monstruo. Me convertí en todo lo que despreciaba. La duda, los celos, me envenenaron. Y yo te arrastré a mi infierno. Creías que te estaba engañando, susurró ella finalmente, su voz temblorosa. Con un hombre llamado Daniel. Creías que te estaba robando. Creías lo peor de mí. No era una pregunta. Era una constatación, y cada palabra era una puñalada para él. Él asintió, incapaz de hablar. La vergüenza era un sabor metálico en su boca. Toda esa crueldad, todos esos insultos, toda esa rabia. Continuó ella, como si estuviera viendo la carnicería por primera vez a la luz del día. Era porque no confiabas en mí. Ni un poco. Después de todos estos años, me mirabas y veías a una traidora. Él se arrodilló. Literalmente, cayó de rodillas frente a ella, una imagen de total y absoluta rendición. Apoyó la cabeza en su estómago y la abrazó por la cintura, su cuerpo sacudido por sollozos que ya no podía contener. Perdóname, Isabella. Por favor, perdóname. Te amo. Eres mi vida entera. Fui un imbécil, un ciego, un necio. Haré lo que sea. Lo arreglaré. Ayudaré a tus padres, conseguiré el mejor tratamiento, lo pagaré todo. Cualquier cosa. Pero por favor, no me dejes. Por favor, no me odies. Isabella se quedó rígida bajo su abrazo. No le devolvió el gesto. No le acarició el pelo. Sus manos permanecieron a sus costados. Lentamente, lo apartó. Con una fuerza suave pero innegable. Mateo levantó la vista hacia ella desde el suelo, su rostro bañado en lágrimas, esperando una palabra, una señal, un atisbo de perdón. Pero los ojos de Isabella estaban vacíos de todo, excepto de un dolor inmenso y helado.
No se trata del dinero, Mateo. Nunca se trató de eso, dijo ella, su voz tan frágil como el cristal. No se trata de que ayudes a mis padres ahora que sabes la verdad. Se trata de esto, dijo, señalando el espacio entre ellos, un abismo que ahora parecía insalvable. Se trata de que el hombre que amo, el hombre al que le entregué mi alma, pensó que yo era capaz de esa clase de bajeza. Quebraste algo. No mi corazón. Quebraste la confianza. Y eso no sé si se puede arreglar. Se dio la vuelta y caminó hacia la habitación. Mateo se quedó de rodillas en el suelo, escuchando los sonidos de los cajones al abrirse y cerrarse. Sabía lo que estaba haciendo. Estaba haciendo las maletas. El dolor de su descubrimiento fue superado por un pánico aún mayor, el de perderla para siempre. Se levantó y corrió hacia la habitación. Ella estaba metiendo ropa en una maleta de forma metódica, sin mirarlo. No, no. Por favor, no te vayas, suplicó él, intentando tomar su mano. Ella la retiró como si su contacto le quemara. Necesito espacio, Mateo. Necesito respirar lejos de ti. Me has asfixiado. Isa, podemos hablarlo. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar. Te lo demostraré. Te juro que te lo demostraré. No puedes demostrar la confianza, Mateo. O se tiene o no se tiene. Y tú no la tuviste. Cuando más te necesitaba, cuando más vulnerable estaba, me diste la espalda y me clavaste un puñal, dijo ella, cerrando la maleta con un sonido definitivo que resonó en el silencio de la habitación. Lo miró a los ojos por última vez. Te amaba tanto, susurró. Y lo destruiste todo. Con la maleta en la mano, pasó a su lado y salió del apartamento, cerrando la puerta detrás de ella. El clic de la cerradura fue el sonido más final y devastador que Mateo había oído en su vida. Se quedó solo en medio de su lujoso ático, un rey en un castillo vacío, rodeado por los escombros de un amor que él mismo había demolido. La verdad lo había destrozado, pero la consecuencia de sus actos era un castigo mucho peor, un silencio ensordecedor y la certeza de que había perdido a la única persona que daba sentido a su existencia. Los días que siguieron a la partida de Isabella fueron un borrón de autodesprecio y desesperación. Mateo deambulaba por el ático como un alma en pena, cada objeto, cada rincón, un recordatorio punzante de su felicidad perdida. El aroma de vainilla de ella parecía haberse desvanecido, reemplazado por el olor a rancio de la soledad. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro en el momento en que se dio cuenta de que él la había seguido, la expresión de horror y traición en sus ojos. Cada palabra cruel que le había dicho resonaba en su cabeza, una tortura autoimpuesta de la que no podía escapar. Llamó a Clara, la mejor amiga de Isabella, docenas de veces. Al principio, ella no respondía. Finalmente, un día, contestó, su voz era un témpano de hielo. Deja de llamarla, Mateo. Y deja de llamarme a mí. Necesita paz. Clara, por favor, solo necesito saber si está bien. Necesito hablar con ella, suplicó él. Ahora te preocupas por si está bien, se burló Clara. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando la estabas acosando como a una criminal? ¿Cuándo la hiciste sentir como la peor persona del mundo? Se quedaba noches enteras llorando en mi sofá, Mateo. Llorando por ti, por el hombre en el que te habías convertido. Me lo contó todo. No lo de sus padres, porque es demasiado orgullosa y leal, incluso contigo. Pero me contó de tu frialdad, de tus acusaciones. Me dijo que sentía que vivía con un extraño. La rompiste, Mateo. Así que no te diré dónde está. Déjala sanar. Si alguna vez la amaste de verdad, déjala en paz. La llamada terminó, dejándolo con un silencio aún más profundo. La había roto. La palabra resonaba en su mente. Él, que había jurado protegerla, la había destrozado. La vergüenza dio paso a una determinación sombría. Carlos tenía razón. Tenía que enmendar su error. No para recuperarla, porque sentía que no la merecía, sino porque era lo correcto. Porque amaba a esa mujer más allá de su propio egoísmo y su dolor.
Su primer paso fue actuar. Buscó el número del doctor Daniel, el médico de sus suegros, en Internet. Lo encontró y lo llamó. Se presentó, su voz sonando extraña a sus propios oídos. Le explicó la situación de Javier Herrera, sin dar detalles personales, y le preguntó cuál era el mejor especialista en enfermedades pulmonares del país. El doctor Daniel, un hombre amable y profesional, le dio un nombre, el doctor Morales, una eminencia en su campo que trabajaba en una clínica privada de renombre. Mateo le dio las gracias y colgó. Su siguiente llamada fue al doctor Morales. Utilizó todo su poder de persuasión, toda su influencia, para conseguir una cita urgente para Javier. Ofreció pagar lo que fuera necesario, en privado, sin preguntas. Consiguió una cita para la semana siguiente. Su tercer acto fue el más difícil. Condujo de nuevo a aquel humilde edificio de ladrillo rojo. Esta vez, no fue como un espía, sino como un penitente. Llamó a la puerta del 2B, su corazón martilleando contra sus costillas. La puerta se abrió y Elena, la madre de Isabella, apareció. Al verlo, su sonrisa inicial se desvaneció y fue reemplazada por una expresión de confusión y recelo. Mateo. ¿Qué haces aquí? ¿Isabella está contigo? No, Elena. Isabella no está conmigo, dijo él, su voz era un murmullo. ¿Puedo pasar? Por favor. Necesito hablar con usted y con Javier. Dudó por un momento, pero luego lo dejó entrar. El apartamento era pequeño y modesto, pero impecablemente limpio. Olía a hogar. Javier estaba sentado en un sillón, con una manta sobre las piernas y un tanque de oxígeno a su lado. Se veía aún más frágil de cerca. Al ver a Mateo, intentó sonreír, pero el esfuerzo le provocó un ataque de tos. Mateo se acercó a ellos, sintiéndose como un intruso gigante y torpe en su pequeño mundo. Javier, Elena, comenzó, las palabras se le atascaban en la garganta. Estoy aquí porque lo sé todo. Sé de la enfermedad de Javier, de los problemas económicos, de todo. Y estoy aquí para pedirles perdón. Los dos lo miraron, atónitos. ¿Perdón, por qué?, preguntó Elena. Y entonces, Mateo confesó. Lo confesó todo. No la historia completa de sus celos, eso era una humillación que se guardaría para sí mismo. Pero confesó su ceguera, su negligencia. Les pido perdón porque mientras ustedes estaban pasando por esto, yo no estuve allí. Isabella cargó con todo sola para protegerme, y yo no me di cuenta. Estaba tan consumido por mi trabajo, por mis propias presiones, que no vi lo que estaba pasando delante de mis ojos. Fallé. Le fallé a ella, y les fallé a ustedes. Y lo siento. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Javier y Elena se miraron, sin saber qué decir. La honestidad brutal de Mateo los había desarmado. Hemos conseguido una cita con el mejor especialista del país, el doctor Morales, para la semana que viene, continuó Mateo, sacando la tarjeta del médico de su cartera. Él se encargará de todo. Y por favor, no se preocupen por el coste. Ya está todo cubierto. Y sobre esto. Sacó una carpeta. Es el contrato de alquiler de un apartamento a 3 calles de la clínica del doctor Morales. Es más grande, en una primera planta, sin humedad. He pagado 1 año por adelantado. Por favor, acéptenlo. No como caridad, sino como la disculpa de un yerno que ha sido un completo idiota. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena. Javier extendió una mano temblorosa y tomó la de Mateo. Hijo. Dijo con voz rasposa. Isabella tiene un corazón de oro. Siempre lo hemos sabido. Ella solo quería proteger a los que ama. A nosotros, y a ti. Lo sé, dijo Mateo, su propia voz quebrada. Y yo la he herido profundamente. No sé si alguna vez me perdonará. Pero eso no importa ahora. Lo único que importa es que ustedes estén bien. Se lo debo a ella. Pasó la siguiente hora con ellos, organizando la mudanza, explicando los detalles de la cita médica. Por primera vez en semanas, se sintió útil. El dolor seguía allí, una brasa ardiente en su pecho,
pero ahora estaba acompañado por un propósito. Mientras tanto, Isabella se refugiaba en el pequeño apartamento de Clara. Los primeros días, apenas funcionaba. Se sentía vacía, traicionada. El hombre en el que había confiado ciegamente se había convertido en su torturador. Había visto en sus ojos una oscuridad que no creía posible. Clara fue su roca. La escuchó, la abrazó, le preparó té y la obligó a comer. Tienes que ser fuerte, Isa, le decía. No por él. Por ti. Eres una mujer increíble, valiente y leal. Y mereces a alguien que vea eso, no a alguien que te convierta en la villana de sus propias inseguridades. Un día, el teléfono de Isabella sonó. Era su madre. Su voz sonaba diferente. Más ligera, llena de una emoción que Isabella no le había oído en meses. Hija, no te vas a creer lo que ha pasado, exclamó Elena. Y le contó todo. La visita de Mateo, su confesión, su disculpa, el médico especialista, el nuevo apartamento. Isabella escuchaba en silencio, su mente incapaz de procesar la información. Mateo había hecho todo eso. ¿Por qué?, susurró ella. Porque te quiere, hija. Porque está destrozado y se dio cuenta del terrible error que cometió. Estaba avergonzado, Isa. Nunca he visto a un hombre tan arrepentido. Al colgar, Isabella se sentó en el sofá, confundida. Apreciaba inmensamente lo que Mateo estaba haciendo por sus padres. Era más de lo que ella podría haber soñado. Pero su gesto, aunque noble, también la entristecía. ¿Por qué había tenido que llegar a este extremo? ¿Por qué no pudo simplemente confiar en ella? La semana siguiente, acompañó a su padre a la cita con el doctor Morales. La clínica era impresionante, un mundo de tecnología y cuidados de primera. El doctor Morales fue minucioso, amable y, sobre todo, optimista. Prescribió un nuevo tratamiento, una combinación de medicamentos y terapia respiratoria, y aseguró que con constancia, la calidad de vida de Javier mejoraría drásticamente. Al salir de la consulta, vio a Mateo esperando al final del pasillo. Su corazón dio un vuelco. Se había afeitado, pero tenía ojeras profundas y había perdido peso. Parecía una sombra de sí mismo. Se acercó a ellos, manteniendo una distancia respetuosa. Doctor, dijo, dirigiéndose al médico. ¿Cómo ha ido? El doctor Morales le sonrió. Muy bien, señor Vega. Su suegro es un hombre fuerte. Creo que veremos mejoras significativas muy pronto. Mateo asintió, visiblemente aliviado. Luego, su mirada se posó en Isabella. Era la primera vez que se veían desde que ella se fue. En sus ojos, ella vio un océano de dolor, arrepentimiento y un amor que parecía casi insoportable para él. Hola, Isa, dijo en voz baja. Hola, Mateo, respondió ella, su voz apenas audible. ¿Quieres que os lleve al nuevo apartamento? Puedo ayudar con la mudanza. No hace falta, gracias, dijo ella, fría por instinto, por autoprotección. Clara me va a ayudar. Él asintió, aceptando el rechazo sin rechistar. De acuerdo. Solo quería saber si estaban bien. Se quedó allí un momento más, como si quisiera decir mil cosas, pero al final solo dijo, me alegro de que tu padre esté en buenas manos. Cuídate, Isa. Se dio la vuelta y se marchó. Isabella lo vio alejarse por el largo pasillo, su figura solitaria encogiéndose con la distancia. Y a pesar de todo el dolor, a pesar de la traición, sintió una punzada de compasión. Se dio cuenta de que él también estaba roto. En los meses que siguieron, Mateo se volcó en dos cosas, su trabajo y su redención. Canalizó toda su energía en el proyecto, Vistamar, llevándolo a un nivel de excelencia que sorprendió incluso a Carlos. Y en silencio, desde la distancia, se encargó de que a la familia de Isabella no le faltara nada. Pagaba las facturas médicas, enviaba cestas de comida, se aseguraba de que el apartamento estuviera siempre en perfectas condiciones. Nunca se presentaba. Nunca llamaba. Sus actos hablaban por él. También empezó a ir a terapia. Por primera vez en su vida, Mateo,
el hombre que creía tener todas las respuestas, admitió que necesitaba ayuda. Habló de sus inseguridades, de su necesidad de control, del miedo a no ser suficiente que, irónicamente, lo había llevado a perder lo más importante de su vida. Isabella, por su parte, comenzó a reconstruirse. Con sus padres estables y bien cuidados, pudo finalmente concentrarse en sí misma. Clara la animó a retomar su pasión por el diseño de interiores, un sueño que había aparcado al casarse. Empezó haciendo pequeños trabajos para amigos, y su talento era innegable. Abrió una cuenta en redes sociales para mostrar su trabajo, y poco a poco, empezaron a llegar clientes. Abrió su propia pequeña empresa, Espacios con Alma, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de emoción, de propósito propio. 6 meses después de su separación, sus caminos volvieron a cruzarse. Fue en una feria de diseño. Isabella tenía un pequeño stand para promocionar su negocio. Estaba explicando un proyecto a un cliente potencial cuando levantó la vista y lo vio. Mateo estaba al otro lado del pabellón, hablando con unos proveedores. Parecía diferente. Más delgado, sí, pero también más tranquilo, con una gravedad que no tenía antes. Sus miradas se cruzaron por encima de la multitud. Él le dedicó una pequeña y triste sonrisa, un reconocimiento silencioso, y luego desvió la vista, dándole su espacio. No intentó acercarse. No la interrumpió. Ese gesto significó más para Isabella que 1000 disculpas. Demostraba respeto. Demostraba que había entendido. Más tarde, ese día, mientras recogía sus cosas, él se acercó a su stand. «Hola», dijo suavemente. «Hola, Mateo. Tu trabajo es increíble», dijo él, mirando los paneles con fotos de sus diseños. «Siempre supe que tenías un talento especial para esto. Me alegro de que el mundo lo esté viendo». «Gracias», dijo ella, sorprendida por el cumplido sincero y desinteresado. «He oído que, Vistamar, va a ser espectacular». Él se encogió de hombros. «Es solo trabajo. Ladrillos y cemento». Hubo un silencio incómodo. «Isabella, yo». Comenzó él. «No vine a pedirte nada. Solo quería decirte que estoy en terapia. Estoy trabajando en mis problemas. En mis inseguridades. Estoy intentando entender por qué hice lo que hice, por qué me convertí en esa persona». Ella lo miró, y vio sinceridad en sus ojos. Vio el esfuerzo. Vio el cambio. «Me alegro, Mateo. De verdad». ¿Podríamos tomar un café algún día?», preguntó él, su voz cargada de una esperanza cautelosa. Sin expectativas. Solo para hablar. Como dos personas que alguna vez se quisieron mucho. Isabella lo pensó. Una parte de ella, la parte herida, quería decir que no. Pero otra parte, la que recordaba al hombre del que se había enamorado, sentía curiosidad. Veía a un hombre que estaba luchando por ser mejor. «De acuerdo, Mateo», dijo finalmente. «Un café». Se encontraron una semana después en una cafetería neutral, a medio camino entre su estudio y la oficina de él. Fue extraño al principio. La conversación era forzada, llena de pausas. Pero poco a poco, empezaron a hablar de verdad. Él no se excusó. Asumió toda la responsabilidad de sus actos. Le contó sobre su miedo al fracaso, sobre cómo había proyectado sus propias inseguridades en ella. «No hay excusa para mi comportamiento, Isa. Fui un cobarde. En lugar de enfrentar mis propios demonios, decidí que tú eras el monstruo. Y al hacerlo, me convertí en uno. Te fallé de la peor manera posible». Ella también se abrió. Le contó sobre la soledad y el miedo que había sentido, sobre el peso de guardar el secreto de sus padres, sobre el dolor de su desconfianza. Lloraron. Ambos. Lágrimas de dolor por lo que habían perdido, pero también, quizás, lágrimas de catarsis. Ese café se convirtió en otro. Y luego en una cena. Dieron paseos por el parque. La reconstrucción de su relación fue lenta, ladrillo a ladrillo, como uno de los edificios de Mateo. No era una restauración del viejo amor.
Era la construcción de algo nuevo, sobre cimientos diferentes. Cimientos de honestidad brutal, de vulnerabilidad y de un perdón ganado con esfuerzo. El romance regresó de forma paulatina, con gestos tímidos. Un día, mientras paseaban, él tomó su mano. Ella no la retiró. La sensación de su piel contra la suya era familiar y nueva a la vez. Él se detuvo y la miró a los ojos. Sigo amándote, Isabella. Nunca he dejado de hacerlo. Pero entiendo si tú. Ella lo silenció poniendo un dedo en sus labios. Yo también te amo, Mateo. Creo que una parte de mí nunca dejó de hacerlo. Pero tengo miedo. Yo también, admitió él. Tengo miedo de volver a fallarte. Pero te prometo que pasaré el resto de mi vida demostrándote que he cambiado, demostrándote que soy digno de tu confianza. Y entonces, bajo las hojas de un roble otoñal, la besó. Fue un beso diferente a los de antes. No tenía la urgencia de la pasión juvenil, sino la profundidad de dos almas que habían viajado al infierno y habían encontrado el camino de vuelta. Era un beso de segundas oportunidades, un beso que sellaba un nuevo comienzo. Un año después de ese primer café, volvieron a vivir juntos. No en el ático de cristal, que estaba lleno de demasiados fantasmas. Compraron una casa con jardín en las afueras, cerca de sus padres, quienes gozaban de una salud renovada y una tranquilidad que no habían tenido en años. La casa estaba llena de luz, de risas y de la música suave que a Isabella le gustaba poner por las tardes. Una noche, estaban sentados en el porche, viendo las estrellas. Isabella apoyó la cabeza en el hombro de Mateo. He estado pensando. Dijo ella. ¿En qué, mi amor? En que este espacio con alma se siente un poco vacío. Creo que necesita un nuevo habitante. O quizás dos. Mateo se quedó quieto, procesando sus palabras. Luego, la miró, sus ojos muy abiertos. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Isabella sonrió, una sonrisa genuina y llena de alegría, y tomó la mano de él para colocarla sobre su vientre. Nuestra casa necesita una habitación para un bebé, Mateo. Él la miró, sin palabras, y luego las lágrimas llenaron sus ojos. Eran lágrimas de pura, abrumadora felicidad. La abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su cuello. Te amo. Dios, te amo tanto, Isabella. 2 años más tarde, la casa estaba llena de los sonidos de un nuevo amor. Primero, llegó una niña, a la que llamaron Elena, con los ojos miel de su madre y la sonrisa decidida de su padre. Unos años después, un niño, Javier, con el pelo oscuro de Mateo y el corazón amable de su abuelo. Mateo se convirtió en un padre devoto y presente. Se aseguraba de estar en casa para la cena, leía cuentos antes de dormir y nunca daba por sentado el milagro de su familia. A menudo observaba a Isabella jugando con sus hijos en el jardín, su risa flotando en el aire, y sentía una gratitud tan inmensa que casi dolía. Había estado a punto de perderlo todo por sus demonios, por su ceguera. La acusó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que su mente herida tenía la razón. Pero cuando la vio renacer, fuerte e independiente, el arrepentimiento y la vergüenza le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Mateo e Isabella es un poderoso recordatorio de que la base del amor no es la pasión, sino la confianza inquebrantable y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Si te gustó, suscríbete al canal.